Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amo compartir con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro, les va a dejar pensando, y es que vamos a hablar de algo que puede sonar un poco contradictorio, pero que a la vez encierra una profundidad fascinante. Vamos a desvelar esa peculiar forma de amar la vida que parece florecer en la oscuridad, y lo haremos de la mano de un personaje que quizás nos resulte familiar a muchos, pero cuya madre nos trae una perspectiva completamente nueva y sorprendente. Sí, han oído bien. Hoy la revelación proviene de la madre de nada más y nada menos que Can Yaman. Así que si sienten esa cosquillita de la curiosidad, si les gusta desgranar los misterios de la vida y las personalidades que nos rodean, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar a desentrañar este fascinante enigma, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Vamos allá! A ver, cuando pensamos en Can Yaman, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Generalmente la imagen de un hombre exitoso, carismático, que ha conquistado corazones en todo el mundo con su presencia, su talento y, seamos sinceros, su físico. Lo vemos brillar en las pantallas, en eventos, en su vida pública. Y es natural que asociemos su luz con el éxito, con la exposición, con esa energía vibrante que irradia. Pero hoy, la historia cambia de prisma. Hoy vamos a mirar detrás de ese brillo, a un rincón más íntimo, al origen de esa chispa, a través de los ojos de su madre, Gulden Yaman. Porque a veces los mayores tesoros, las lecciones más profundas, se esconden en los lugares menos esperados, o más bien, se aprecian desde una perspectiva diferente. Imaginen por un momento qué significa amar la vida en la oscuridad. A primera vista suena un poco a melancolía, ¿verdad? Como si disfrutar de la vida estuviera intrínsecamente ligado a la luz, a la alegría desbordante, a la constante visibilidad. Pero la madre de Can Yaman nos propone una visión mucho más sutil, más resiliente y francamente, más poderosa. Ella no habla de una oscuridad de tristeza o desesperanza, sino de una oscuridad entendida como el espacio de la introspección, del crecimiento silencioso, de la fortaleza que se forja sin la necesidad de aplausos constantes. Es como esa semilla que germina bajo tierra, invisible para todos, pero acumulando la energía y la determinación necesarias para brotar cuando llegue el momento. Para entender esto mejor, pensemos en las etapas de la vida. Todos pasamos por momentos difíciles, por épocas donde la luz parece escasa. La enfermedad, las pérdidas, los fracasos, la soledad. Son esas experiencias que nos obligan a mirar hacia adentro, a cuestionarnos, a encontrar recursos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y es en esos momentos de aparente oscuridad donde muchas veces se gesta nuestra verdadera esencia, donde aprendemos a valorar las pequeñas cosas, a ser más empáticos, a entender la fragilidad de la existencia y, paradójicamente, a amarla con una intensidad renovada. La madre de Can Yaman, con esta frase aparentemente enigmática, nos está hablando de una forma de vivir que no depende exclusivamente de las circunstancias externas. Nos está invitando a encontrar esa fuente interna de gozo, esa capacidad de apreciar la belleza incluso cuando el panorama no es deslumbrante. Es la diferencia entre disfrutar de una fiesta bulliciosa y encontrar la paz en la soledad de una tarde de lluvia, leyendo un buen libro. Ambas son formas de amar la vida, pero la segunda, la de la oscuridad interior, requiere una madurez, una aceptación y una conexión consigo mismo que no todos alcanzan. ¿Y esto, cómo se relaciona con Can Yaman? Bueno, sin pretender ser psicólogos familiares, podemos inferir que esa crianza, esa forma de ver el mundo que su madre le transmitió, sin duda ha influido en su carácter y en su forma de afrontar los desafíos de una carrera tan expuesta y a menudo volátil como la suya. En el mundo del espectáculo, uno está constantemente bajo el escrutinio público. Hay momentos de gloria inmensa, sí, pero también hay críticas, hay rumores, hay presiones. Y para navegar todo eso sin perder el rumbo, sin que la luz cegadora del éxito nos desvíe o la sombra de la crítica nos apague, se necesita una base sólida, una fortaleza interna. Tal vez esa oscuridad que su madre ama, se traduce en la capacidad de Can de mantener los pies en la tierra, de no dejarse llevar por la vanidad, de tener momentos de privacidad y reflexión que le permitan recargar energías y mantener su perspectiva. No es raro que las personalidades más exitosas y resilientes tengan una vida interior rica, un espacio propio donde procesan el mundo y se reconectan con sus valores. Piensen en los artistas que se retiran temporalmente no por fracaso, sino para reencontrarse con su arte, para nutrir su espíritu.
Eso es amar la vida en la oscuridad, en el sentido de esa pausa necesaria, de ese recogimiento que nutre la obra posterior. Es como el músico que practica horas y horas en su estudio, en soledad, perfeccionando su técnica, antes de subir al escenario a deslumbrar. Ese tiempo de práctica, de esfuerzo silencioso, es también una forma de amar su arte y, por extensión, su vida. Además, esta perspectiva de la madre de Can Yaman nos habla de la importancia de la aceptación. Aceptar que la vida tiene ciclos, que habrá momentos de sol y momentos de sombra. Y en lugar de luchar contra la sombra, aprender a habitarla, a encontrar en ella lecciones, calma, incluso belleza. Es como el árbol que en invierno parece muerto, pero está acumulando fuerza en sus raíces para renacer con más vigor en primavera. En nuestra sociedad actual, tan enfocada en la gratificación instantánea, en la constante exposición y en la búsqueda de la felicidad externa, la idea de amar la oscuridad puede sonar contracultural. Pero es precisamente en esa contracultura donde a menudo encontramos las verdades más duraderas. Es la capacidad de estar solo y disfrutarlo, de afrontar la adversidad con serenidad, de encontrar propósito en los desafíos. Imaginemos a la madre de Can Yaman, una mujer que quizás ha vivido sus propias experiencias que la han llevado a valorar esa fortaleza interior. No necesita la aprobación externa para sentirse completa o para disfrutar de su existencia. Ha encontrado esa plenitud en su propio mundo interior, en sus pensamientos, en sus reflexiones, en la conexión profunda con ella misma. Y esa es una lección invaluable que sin duda ha intentado transmitir a su hijo. Esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos realmente disfrutando de la vida en su totalidad, incluyendo esos momentos menos brillantes? ¿O estamos esperando a que todo sea perfecto, a que la luz sea constante para poder decir que somos felices? La sabiduría que emana de esta revelación es que la felicidad y el amor por la vida no son un estado perpetuo de euforia, sino una capacidad de encontrar significado y gozo en todas las facetas de la experiencia humana. Y aquí es donde la conexión con Can Yaman se vuelve aún más interesante. Si bien lo vemos en el foco de atención, es posible que su verdadera fortaleza, esa que le permite manejar la presión y el éxito, provenga de esa oscuridad que su madre ama. Esa capacidad de desconectar, de tener un refugio interior donde la opinión ajena no tenga tanto peso, donde sus valores y su propia verdad sean su guía. Piénsenlo así, la vida es como un tapiz. Hay hilos de colores brillantes y vibrantes, y también hay hilos oscuros y profundos. Si solo valoramos los hilos de colores brillantes, nos perdemos la riqueza, la textura y la profundidad del tapiz completo. La madre de Can Yaman nos está diciendo que los hilos oscuros también son hermosos, que tienen su propia función, que aportan contraste y carácter al diseño general. Esta forma de amar la vida en la oscuridad también implica una mayor autenticidad. Cuando no dependemos de la validación externa, cuando estamos cómodos en nuestra propia compañía y en nuestros propios pensamientos, podemos ser más nosotros mismos. No tenemos que pretender ser alguien que no somos para agradar o para encajar. Y esa autenticidad es en sí misma una fuente de profunda satisfacción. Quizás para ella, la oscuridad representa el espacio de la conexión espiritual, de la meditación, de la contemplación. Es en ese silencio donde se puede escuchar la voz interior, donde se pueden comprender las verdades más profundas. No se trata de aislarse del mundo, sino de encontrar un equilibrio, de nutrir el alma tanto como el cuerpo o la mente. Y volviendo a Can Yaman, es posible que su éxito no sea solo producto de su talento y de las oportunidades, sino también de esa fortaleza interior que le permite superar los obstáculos, mantenerse enfocado y, sobre todo, no perder su esencia en el torbellino de la fama. Esa capacidad de encontrar su propio centro, su propio espacio oscuro de calma y reflexión, es lo que le permite seguir brillando sin ser consumido por la luz. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué podemos aprender de esta revelación de la madre de Can Yaman? Pues muchísimas cosas. Nos enseña que el verdadero amor por la vida no depende de que todo sea perfecto, sino de nuestra capacidad de encontrar la belleza y el significado en todas las experiencias. Nos recuerda la importancia de cultivar nuestro mundo interior, de tener espacios de introspección y calma. Nos anima a aceptar los ciclos de la vida, los momentos de sol y los momentos de sombra, y a encontrar fortaleza y aprendizaje en ambos. En definitiva, esta frase es una invitación a vivir una vida más plena, más auténtica y, sobre todo, más resiliente. A no temer a los momentos difíciles, sino a verlos como oportunidades de crecimiento. A entender que la verdadera
Luz a veces se enciende desde dentro, desde esa oscuridad que hemos aprendido a amar. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, explorando esta fascinante perspectiva. Espero que les haya gustado tanto como a mí y que les haya dejado muchas reflexiones para llevarse a casa. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué significa para ustedes amar la vida en la oscuridad? ¿Han tenido experiencias que les hayan hecho ver la vida desde esta perspectiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, por favor, denle un gran like, compartan este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que seguimos creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.